El salón del restaurante en Teherán exhala un aroma denso a azafrán, cordero al grill y tabaco de la alta, armando una atmósfera de esa opulencia discreta que sirve para camuflar las tensiones de afuera. Bajo el brillo cálido de los candiles de cristal, el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina marca el ritmo de una noche de jueves que parece de lo más normal para la élite de allá. En medio de toda esa coreografía social, un señor de mediana edad, con un saco de corte impecable pero nada llamativo, cena con una serenidad de que ya raya en la indiferencia total. No trae insignias, no se le ve escolta personal a la vista y mueve el tenedor con esa precisión mecánica de quien ya está acostumbrado a hacer cálculos complejos que no tienen vuelta atrás. Para los demás comensales, es solo un burócrata más que le va bien en la vida y que está disfrutando su descanso. Pero ese silencio que lo rodea se siente demasiado pesado para ser por pura casualidad. La normalidad es el disfraz más efectivo donde cualquier susurro diplomático puede cambiar el mapa de una frontera o el destino de todo un país. Al hombre, que en los pasillos del Langley conocen como el cerebro del átomo, mastica despacio mientras pasea la mirada por el lugar con una confianza intelectual que casi parece arrogancia. Se siente protegido por el simple hecho de estar a la vista de todos. A su alrededor, los meseros se mueven como sombras, sirviendo y retirando platos sin romper el protocolo ni prender las alertas de los guardias que están puestos estratégicamente. No hay gritos, no hay humo y ningún cañón de fusil se asoma para avisar que viene una tragedia. Todo sigue igual, manteniendo esa ilusión de seguridad que el físico construyó durante décadas sirviendo al régimen, mientras la noche sigue su curso sin que nadie la interrumpa. La ruptura llega de forma quirúrgica, y no se manifiesta con un estruendo, sino con una falta de movimiento que te pone los pelos de punta o con un gesto casi invisible de alguien que va pasando. En un segundo, el físico se está llevando la copa a los labios. Al siguiente, su postura cambia apenas un pelito, como si de repente el peso de la gravedad fuera demasiado para sus huesos. El colapso es tan silencioso que se mezcla perfecto con el ambiente. Parece más bien un momento de reflexión profunda o un mareo por tanto trabajo. La muerte no detiene la cena. Se sienta ahí a su lado, dejando el cuerpo inmóvil mientras la rutina del restaurante sigue por unos minutos que se hacen eternos. Nadie se da cuenta de que al motor principal de un programa nuclear le acaban de apagar el interruptor en pleno corazón de la capital, justo entre la entrada y el plato fuerte. Mientras esta historia va avanzando, hay gente de todas partes viéndola. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Darle like al video y seguir el canal ayuda un buen para que sigamos contando estas historias. Esa escena en el restaurante, bañada por una luz ámbar y el tintineo de las copas, no fue un accidente ni mala suerte biográfica. Cada detalle, desde qué mesa escogieron hasta qué tan inclinada quedó la silla donde ahora descansa el cuerpo, es el resultado final de un algoritmo de planeación que tomó meses. El silencio que rodea la caída de este hombre no es un vacío. Es la firma técnica de una operación que prefirió pasar desapercibida antes que dar el espectáculo. Nada de lo que pasó fue al azar. La forma en que el físico quedó sobre la madera pulida fue el cierre de un arco que se trazó en cuartos sin ventanas, a miles de kilómetros de Teherán, donde la paciencia es la herramienta más letal que tienen. Esa muerte silenciosa en el centro de la capital iraní es la señal de que algo mucho más grande y complicado se está moviendo tras bambalinas en la geopolítica mundial. Lo que estás viendo no es solo el fin de una vida, sino la ejecución de una sentencia de un sistema que decidió que ese individuo era un riesgo que ya no podían dejar pasar. Para planear este momento, tuvieron que dominar la rutina del objetivo de cabo a rabo, convirtiendo sus hábitos más comunes en el camino a su propia destrucción. La precisión de la escena da a entender que el perímetro de seguridad, que supuestamente era impenetrable, se volvió un teatro de sombras donde la gente de la CIA se movió sin dejar ni una huella. Todo se diseñó para hacer una promesa callada, que no hay santuario que valga cuando el enemigo controla tu tiempo y hasta tu intimidad. Crear expectativas sin soltar las respuestas de volada es la base de esta arquitectura de poder, donde el cómo importa mucho más que el quién. El hecho de que todo siga normal en el restaurante después de lo que pasó es la prueba de que la operación fue un éxito total de inteligencia y logística. Hay que entender que la tragedia en ese salón es solo la puntita del iceberg de una estructura invisible de vigilancia que se mete en el día a día del régimen. Cada paso que dio el físico hasta esa mesa estaba checado.
Cada ingrediente fue parte de una ecuación y cada suspiro tenía su cronómetro para que el final se viera inevitable. Lo que sigue es destapar como un hombre que le sacaba la vuelta a lo digital y vivía custodiado siempre. Pudo ser alcanzado por un arma que no hace ruido, pero que cambia el equilibrio de fuerzas de todo un continente. El que estaba sentado en esa mesa no era un soldado ni un político de los que andan en el templete, sino el mero eje de un engranaje científico que el régimen cuidaba como algo sagrado. Técnicamente era el arquitecto de toda la infraestructura nuclear, y se movía en un nivel donde la física teórica se vuelve poder puro y duro. Su mente era un archivo de cálculos sobre enriquecimiento de uranio, una biblioteca de secretos que ni el mejor hackeo podía sacar. Su chamba iba mucho más allá de coordinar un laboratorio. Él era el que traducía la voluntad ideológica al lenguaje de las centrífugas. Sin su visión, el programa nuclear iraní corría el riesgo de volverse pura chatarra sin la dirección necesaria para llegar al punto de no retorno. Era tan importante que su seguridad era la prioridad número uno para la contraespionaje de Teherán. Su perfil psicológico estaba marcado por una autoconfianza que ya olía a soberbia, por haber pasado toda la vida siendo el recurso más valioso del Estado. El tipo creía que lo complejo de lo que traía en la cabeza era como un chaleco antibalas natural contra cualquier intento de quitarlo del camino. Esa idea de sentirse indispensable le daba una sensación de inmunidad que lo hacía descuidar cosas básicas de su seguridad por pura comodidad. No era un hombre de arranques, sino de patrones bien fijos, de esos que encuentran paz repitiendo lo mismo todos los días. Esa rigidez, que servía mucho para la ciencia, era su punto débil para los que lo observaban desde las sombras. Para el físico, la rutina no era un peligro, sino el único refugio posible en un mundo lleno de caos y amenazas externas. El objetivo se movía siempre con una desconfianza crónica hacia cualquier tecnología moderna que pudiera ser rastreada por agencias de fuera. Ni usaba celular, ni tenía redes sociales, y todo lo del trabajo se hablaba cara a cara o en cuartos blindados. Esa obsesión por la seguridad digital, irónicamente, lo aventó de vuelta al mundo análogo, donde el trato humano es lo que cuenta. Él pensaba que, al desconectarse de la red, se volvía invisible para los satélites de la CIA o el Mossad. Pero esa elección dejó un rastro físico que se podía mapear con pura observación directa, volviendo sus salidas a lugares públicos una oportunidad de oro. Donde él veía protección, los analistas de Langley veían una serie de movimientos repetitivos listos para ser explotados. Lejos de ser un burócrata frío o un fanático, el físico era una figura humana compleja que fascinaba y asustaba al mismo tiempo. Era un visionario que veía en la energía nuclear la única forma de que su país fuera respetado ante las presiones del oeste. Sus subordinados decían que era un jefe exigente pero muy dedicado, de los que se avientan 18 horas seguidas para resolver broncas técnicas que otros daban por perdidas. No buscaba lujos, pero le gustaba la buena comida y el ambiente de los restaurantes tradicionales, donde podía platicar fuera de los laboratorios subterráneos. Para él, la cena de los jueves no era solo comer, era su oficina informal donde el prestigio y la claridad mental se daban la mano. Ahí, entre el ruido de la porcelana, sentía que tenía el control total del destino de su nación. No es que quisiera ser un mártir o un héroe de guerra. Él se veía como el que estaba construyendo el futuro, una realidad donde nadie pudiera mangonear a su país. Era tan clave que se sentaba a la mesa con los meros jefes del Comando Central, influyendo en decisiones que movían todo el Medio Oriente. Él era el puente entre la ciencia y los misiles, el motor humano de una carrera armamentista. Por eso, quitarlo del camino no era venganza para sus enemigos, era una necesidad de decapitación operativa. Matar al físico era, en la práctica, echar a la basura años de investigación que solo vivían en su cabeza. Su vida era la gasolina de un proyecto que el resto del mundo quería apagar o de perdido retrasar. La fragilidad del objetivo estaba justo donde su inteligencia chocaba con la realidad del espionaje en el terreno. Confió en que estar a la vista en un restaurante lleno de gente importante y diplomáticos sería su mejor escudo, pensando que nadie se animaría a armar un numerito internacional ahí. El físico no calculó que sus enemigos podían moverse por Teherán sin armar un escándalo ni causar pánico. Se le olvidó que para una agencia de inteligencia picuda, un restaurante no es solo para comer, sino un ecosistema controlado de proveedores y empleados. Al sentarse en esa mesa cada jueves, les estaba dando a sus ejecutores lo único que necesitaban,
Previsibilidad. El cerebro del átomo estaba blindado contra misiles, pero estaba totalmente desprotegido ante su propio amor por la rutina. El escenario donde se movía el físico no eran solo laboratorios, sino una arquitectura de tensiones entre potencias mundiales donde nadie quería perder. El programa nuclear iraní ya iba que volaba, y cada centrífuga nueva que prendían le quitaba tiempo de reacción a la inteligencia de Occidente. Las sanciones diplomáticas, por más duras que fueran, ya eran como ruido de fondo para un régimen que veía en el átomo su única garantía para seguir en pie. En Teherán el ambiente era de reto constante, con la idea de que dominar el uranio era un derecho que no se negociaba. Pero esa terquedad creaba un riesgo de choque total con los vecinos y con fuerzas mundiales que veían el avance nuclear como el botón para una guerra. El físico era el epicentro de este relajo, el punto donde la ciencia se topaba con la urgencia de la política. Esas tensiones invisibles no se quedaban solo en lo de afuera, también agrietaban la seguridad interna del país. Había una vigilancia de todos contra todos entre las agencias del Estado, peleándose por ver quién era más leal cuidando sus tesoros. El costo de una falla se pagaba con ejecuciones y purgas, lo que armaba un ambiente de paranoia bajo la fachada de normalidad de la capital. Cada científico era un blanco y cada movimiento de afuera se tomaba como una declaración de guerra silenciosa. El sistema, aunque se veía fuerte y rudo, tenía sus huecos por tanta burocracia y por confiar a ciegas en protocolos que casi nunca se ponían a prueba. La bronca no era solo la tecnología, sino ver quién podía adivinarle las intenciones a un enemigo que ni se veía. Esta historia no se trata de quitar a un tipo cualquiera, sino del choque bruto entre sistemas estatales. De un lado, una seguridad diseñada para aguantar ataques físicos y sabotajes digitales en búnkeres profundos. Del otro, una agencia extranjera que sabe que la debilidad más grande de cualquier sistema es el ser humano que lo maneja. El físico era la pieza clave, el que hacía que el régimen pudiera seguirle haciendo frente al mundo. Su muerte no era solo un golpe técnico, sino un gancho al hígado para toda la élite científica. La operación fue un mensaje enviado por un canal muy oscuro, que no hay ingeniería que valga para proteger a un hombre de su propia naturaleza. Viendo cómo estaba la jugada, la única opción que quedaba para no terminar en una guerra catastrófica era una eliminación quirúrgica. Un ataque aéreo a las instalaciones hubiera sido un volado con consecuencias fatales para el mundo entero. La inteligencia necesitaba un método que dejara frío el programa sin darle al régimen una excusa para declarar la guerra de inmediato. El objetivo era la solución perfecta, porque su falta dejaba un hueco que ninguna bomba podía igualar. La decisión se tomó porque el tiempo se estaba acabando y el punto de no retorno estaba a la vuelta de la esquina. La guerra ya estaba pasando. La única diferencia era que no se veía humo, solo sombras moviéndose en Teherán. En ese ambiente de alta presión, la chamba del físico era que la ciencia corriera más rápido que el espionaje. Vivía en una burbuja que lo aislaba del mundo, pero que también le impedía ver los cambios sutiles a su alrededor. Los riesgos eran puras ideas que él creía controlar con disciplina. Pero las tensiones eran tan grandes que nadie, por más genio que fuera, podía checar todas las variables al mismo tiempo. El pleito venía de décadas de desconfianza y operaciones de desinformación donde la información valía más que el oro. El físico era el activo más buscado por unos y la amenaza más grande para otros, un paradoja viviente que caminaba directo hacia su final. Al final, la geopolítica pedía que lo que pasara se viera como una falla del sistema o algo natural que no se pudiera rastrear. El relajo social en Teherán dejó que gente de fuera se metiera en la vida del objetivo, explotando lo que necesitaba un hombre de su nivel. El restaurante, los proveedores, todo era parte de una red que, al ser infiltrada, volvía el santuario una trampa. Quitar al cerebro del átomo sería el punto máximo de una guerra invisible. El éxito no se iba a contar por muertos, sino por cuánto tiempo le iba a tomar al régimen entender qué demonios pasó en ese comedor. El mundo veía el juego de poder, pero solo unos cuantos sabían las reglas que se estaban aplicando. La orden final para neutralizar al objetivo no se dio en un campo de batalla, sino en una sala con aire acondicionado en Langley, frente a monitores con gráficas de uranio. Fue puro cálculo frío de costo-beneficio. En cuanto confirmaron que el físico iba a entregar un reporte clave la semana siguiente, la ventana diplomática se cerró. No hacer nada ya era un riesgo que no podían correr.
El martillo no cayó por coraje o ideología, sino con la frialdad de un comité que firma un presupuesto de defensa. Matarlo fue la única salida después de que todo lo demás falló. Intentaron sobornos, que se desertara, sabotaje digital, y nada. La contrainteligencia iraní lo paraba todo. El tipo resultó incorruptible y muy necio, volviéndose el obstáculo entre la diplomacia y una guerra total. La lógica de la CIA era que, sin su cabeza, el programa iba a perder el rumbo. Se decidió actuar bajo negación plausible, o sea, que el método fuera tan limpio que el régimen no supiera si gritar o quedarse callado. No había margen para regarla y que se supiera quién fue. Los papeles de la misión se llenaron con la misma calma que una auditoría, pasando por 1000 revisiones legales. Cada firma reforzaba que el físico ya no era una persona, sino un nudo en un sistema que había que desatar. La burocracia de inteligencia sirve para quitarle el peso a la conciencia, repartiendo la culpa entre protocolos. Cuando la orden llegó a las células en el Medio Oriente, ya era algo inevitable. Se manejó como una corrección técnica en un software geopolítico que andaba fallando. El tono de los mensajes no tenía emoción ni alegría. Era solo tachar un pendiente en la lista. Lo más importante era que no se supiera de que murió, de perdido al principio. Pidieron que el golpe se sintiera en el programa nuclear, pero que en las calles de Teherán todo se viera igual. Por eso nada de explosivos ni francotiradores que dejaran huellas. El método silencioso era lo mejor para dejar un vacío de mando y que la paranoia interna hiciera el resto de la chamba. El plan era paralizar al enemigo con la duda de qué fregados había pasado. Al final, evaluaron qué pasaba si los agentes no podían salir. Aceptaron el riesgo con tal de parar el reloj nuclear. Pensaban que perder al cerebro del átomo iba a hacer un daño que no se cura fácil, porque sustituir a un genio no es cosa de un trámite. Pueden pasar años. El momento de la firma fue en puro silencio, aceptando que el destino del tipo ya estaba sellado. La decisión estaba tomada. La vida del objetivo era ahora una cuenta regresiva que seguían por satélite. El comité decidió que el éxito se iba a anotar no por noticias, sino por ver qué tan lentos se movían en Natanz las semanas siguientes. Si el régimen dudaba en seguir las pruebas en su arquitecto, entonces funcionó. El documento se guardó en una caja fuerte digital, volviéndose la sombra de algo que todavía no pasaba. Todo terminó con la misma discreción con la que empezó, dejando solo una orden fría para los que estaban en el terreno. El destino de un programa y la vida de un científico se decidieron entre cafés y reportes, lejos de todo el mundo y del hombre que ya estaba planeando su próxima cena de jueves. La lógica de todo fue la infiltración de proximidad, que es no pelear de frente, sino ir ocupando el espacio del otro poco a poco. En vez de romper la seguridad militar, se metieron en la vida civil del físico. El restaurante fue el punto débil, un lugar de vidrio y porcelana donde el tipo bajaba la guardia por sentirse importante. No lo escogieron por fácil, sino porque el hombre es un animal de costumbres. El hábito fue la grieta en su vida secreta. La CIA entendió que para llegar a él, tenían que volver su comodidad una trampa. Se aventaron meses vigilando sin que nadie se diera cuenta, viendo quién llevaba la comida y quién trabajaba ahí. Fueron súper discretos para no levantar sospechas de la contrainteligencia de allá. Querían volverse parte del restaurante, que cualquier cambio pareciera lo más normal del mundo, como cambiar de proveedor de especias o contratar a alguien extra. No querían guerra. Querían que todo se viera tan normal que el veneno entrara sin dejar rastro. Usaron pura observación a la antigua, porque los sensores electrónicos los pueden detectar. Los agentes iban a distintas horas para ver dónde se sentaba el físico y cuánto tardaban sus escoltas en reaccionar. Mapearon el lugar al milímetro para saber por dónde salir sin broncas. Se enfocaron en cómo entregar al agente, algo que funcionara por contacto o cercanía, sin hacer ruido. Fue armar un escenario donde el físico era el único que no sabía qué papel le tocaba. No usaron tecnología de esa que puede fallar, sino cosas que aprovechan la confianza entre personas. La logística se enfocó en que el que lo iba a hacer tuviera una excusa real para estar pegado a él. Crearon identidades tan buenas que nadie dudaría. Probaron todo en laboratorios controlados, con la misma luz y ruido que en Teherán. Ser discretos era su única fianza, porque cualquier error significaba tirar meses de chamba a la basura. Durante todo ese tiempo, la comunicación fue mínima. Entre menos ruido digital, mejor.
Los agentes en Teherán se movían solos con mucha paciencia. Sabían que, aunque el físico fuera un genio, estaba metido en un sistema que no controlaba. La operación no iba contra la tecnología nuclear, sino contra la costumbre de un hombre de cenar en público. Volvieron el restaurante un laboratorio al revés, donde la destrucción se aplicó con la misma precisión que él usaba para el uranio. Al final, pusieron todas las piezas en su lugar antes del jueves. No dejaron nada a la suerte. Cada movimiento de los meseros y cada entrega estaba en el guión. La CIA ya era parte de la estructura del lugar. El silencio antes del día J era solo la rutina del negocio, escondiendo el arma que ya estaba ahí, esperando. Todo listo. El cerebro del átomo iba a entrar a su refugio sin saber que ya era el patio del Langley. El jueves en Teherán empezó con una luz grisácea y pesada. Conforme pasaban las horas, el reloj invisible de la operación empezó a marcar el paso. Los de la CIA no tenían prisa, solo una precisión de cirujano. El objetivo, clavado en sus manías, empezó su día en el laboratorio, sin saber que cada paso que daba lo estaban checando ojos que ni parpadeaban. El tiempo no corría, fluía hacia un embudo logístico que ya estaba decidido, volviendo su día una cuenta regresiva silenciosa. En el restaurante, todo empezó como siempre, pero por debajo se sentía una electricidad rara. Un proveedor llegó a las 2 en punto, algo X para cualquiera, pero clave para el plan. Los de la limpieza le echaron ganas a cada rincón para que no quedara rastro de la vigilancia de antes. Cada cosita, desde pulir los cubiertos hasta checar la bodega, era un engrane moviéndose. No se les veía nerviosos, se les veía exactos. A las 6, el físico salió del complejo con su escolta de 2 carros a la distancia de siempre. El camino al restaurante estaba monitoreado para confirmar que no hubiera desvíos. En Langley, en la sala de situación, se hizo un silencio total cuando vieron que el punto en el mapa se movía hacia el destino. Nada se sentía apurado, y esa calma era la señal de que tenían el control absoluto de lo que iba a pasar. Cuando el carro se estacionó a una cuadra a las 7:15, la red se puso en alerta máxima. Los guardias bajaron primero, echaron un ojo rápido y no vieron nada raro. El físico bajó con toda la confianza del mundo, acomodándose el saco mientras caminaba a la puerta. Un detalle simple, como el saludo al de la entrada, fue el adelante para que el agente interno tomara su lugar. El restaurante, con su luz bajita y música suave, se cerró sobre él como una cápsula. Se sentó en su mesa de siempre y pidió el menú. El mesero, al que le habían arreglado los papeles semanas antes, se acercó con mucha propiedad pero con mirada de cazador. Cada plato o vaso de agua era una oportunidad para el contacto necesario. La tensión no era por la pelea, sino por la espera. Lo gacho era que todo se viera tan normal. El físico, pensando en sus cosas, no se dio cuenta de que su espacio ya no era suyo. A las 8 el lugar estaba lleno. El ruido perfecto para esconder cualquier cosa. Entre las pláticas y los platos, la mesa del físico quedó como una isla aislada. El tiempo pasaba y los agentes se movían fluidos, sin nada que prendiera el instinto de los guardias. Parecía más una cuestión de física que de suerte. Cada minuto que pasaba sin que nadie gritara era un punto para la logística. Un detalle mínimo, como que se cayera un trapo, sirvió para ajustar la distancia exacta. No hubo duda. Todo iba en línea recta. El ambiente era tan pesado que los segundos parecían horas. El físico disfrutaba su comida sintiéndose ganador, sin ver que su fin ya estaba en marcha. La operación ya estaba en el punto donde solo había que esperar a que el efecto biológico hiciera su chamba. Los últimos 10 minutos fueron de pura calma, mientras los agentes empezaban a preparar la salida. El restaurante seguía igual, demostrando que tan buenos eran para no romper la realidad. No hubo nada que echara a perder la jugada. El tipo pidió la cuenta, cerrando el contrato con sus ejecutores. La tensión llegó al tope. El siguiente paso ya era el último. La cuenta llegó a cero sin escándalos ni sirenas. El físico puso las manos en la mesa, terminando su cena, sin saber qué era lo último que hacía. El tiempo de planear se acabó y el de las consecuencias llegó con una frialdad que ni él pudo calcular. Nada fue con prisa, porque lo inevitable no corre, solo pasa. El cerebro del átomo, con todos sus secretos, ya estaba en manos del silencio y la costumbre.
El momento del ya estuvo se siente como una falla del cuerpo que parece de lo más natural. No hay flashazos, ni olor a pólvora, ni gente corriendo. La vida se apaga como una sombra que crece. El físico se lleva la mano al pecho despacio, como si se acomodara la corbata o le hubiera caído pesada la comida. Sus ojos, que antes eran bien aguzados, pierden el foco y se quedan viendo a la nada. El método es tan exacto que se le va la onda antes de que pueda pedir ayuda. Lo fuerte es que todo es muy simple, sin nada de película, solo la fragilidad humana ante algo invisible. El hombre que movía los hilos nucleares de su país se va para adelante y apoya la cara en la mesa de madera con una delicadeza que parece que se quedó dormido de cansancio. Los cubiertos están en su lugar, el agua a la mitad y la cuenta ahí quedó, al lado de su mano. No hay nada de heroísmo ni frases de despedida. Solo el silencio de un éxito técnico. La muerte se mezcla con el murmullo de las otras mesas y el ruido de los platos. Lo frío de la jugada es que la seguridad ni cuenta se da porque todo es muy discreto. Los guardias están viendo hacia afuera esperando balazos, así que no reaccionan al colapso, porque no hay nada que los asuste. Para ellos, el jefe sigue terminando de cenar, protegido por esa normalidad que la CIA manejó a la perfección. No fue violencia. Fue quitar una pieza clave en el lugar que se suponía era el más seguro de Teherán. Ahí es donde se ve que ser invisible es lo más letal hoy en día. El efecto se ve, pero la causa no. El físico no muere como héroe en la guerra, sino como un cliente cualquiera que tuvo mala suerte a media cena. Los que hicieron el trabajo ya se están yendo sin emociones, como quien termina un trámite. Ya no hay marcha atrás. El cerebro del átomo ya no está en la ecuación. El hombre que podía quemar ciudades ahora es solo un cuerpo entre manteles de lino. Todo pasa tan rápido que contrasta con los meses que tardaron en planearlo. El apagón es tan limpio que ni se mueve. Solo se deja llevar por la gravedad. El restaurante sigue funcionando. Los meseros siguen anotando pedidos y la música suave no para, aunque el mundo ya cambió entre el plato fuerte y el café. El crimen perfecto no es el que nadie ve, sino el que todos ven pero nadie entiende qué onda. Al final, esa falta de movimiento se vuelve el centro de un cuarto que todavía no sabe que el tiempo se detuvo. El mesero que le dio la última copa ya va por la parte de atrás, siguiendo su ruta para pelarse antes de que alguien pregunte algo. La escena es una lección de cómo no desperdiciar ni un movimiento. El cerebro del átomo queda ahí callado para siempre, dejando un hueco enorme en los laboratorios, pero en esa mesa es solo un señor que se ve muy cansado. Lo lograron. Le cortaron la cabeza al programa nuclear sin tirar ni una gota de sangre al piso. ¿Te imaginabas que un final así pudiera ser tan silencioso? Si te late este tipo de historias reales de espionaje y poder, no olvides suscribirte y activar la campana. ¿Crees que la inteligencia artificial o los algoritmos de planeación podrían superar a la intuición humana en situaciones así? Déjanos tu opinión abajo y nos vemos en la próxima narrativa.